En tu cruz sigues hoy, Jesús, te acompaña por donde vas, en el hombre que está en prisión. Hola hermanos, el día de hoy, 21 de febrero del 2021, es primer domingo de Cuaresma. Comenzamos los domingos de la Cuaresma. Recuerden que originalmente era así, o sea, eran los domingos de la Cuaresma los que marcaban el tiempo de la preparación, porque eran domingos de formación para los catecúmenos, para los que se iban a preparar a recibir el bautismo en la noche de la vigilia pascual. O sea que nosotros también tenemos que irnos preparando y nos van a ir ayudando las lecturas precisamente en eso. Una vez más, les ruego, por favor, valoren mucho el contenido escriturístico de estos días, valoren mucho todo el sentido de la palabra de Dios que se nos está regalando en estos días. Además, es fundamental que entendamos que van a ir saliendo estos dos temas, ¿no? De hecho, hoy se va a notar mucho. Bautismo, conversión, bautismo, conversión. O sea, ambas cosas van a ir siendo como los pistones del motor que deben animar nuestras celebraciones de estos días. El primer domingo de Cuaresma siempre es el domingo de las tentaciones. Siempre leemos el episodio, ya sea en Mateo, Marcos y Lucas, de las tentaciones de Jesús en el desierto. Como estamos en el ciclo B, vamos a leer precisamente a Marcos. Pero antes de eso, comencemos. Génesis, capítulo 9, versículos del 8 al 15. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris, y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Una alianza. Lógico, vamos a renovar nuestra alianza con el Señor sellada en la cruz, precisamente en el triduo pascual. Muerte, en la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero entonces comenzamos hablando de otra alianza y la imagen del diluvio. Recuerden que en las primeras comunidades, digamos en los primeros siglos, servía como una imagen para hablarnos del bautismo. Así como el bautismo nos salva, nos da la vida verdadera, así también del diluvio y la alianza que Dios selló con Noé y sus descendientes, ahí hay una nueva alianza. Es una prefigura, ese es el término que se utiliza, de lo que será el bautismo. Salvados por el agua, igual allá toda la humanidad, aquí cada uno de nosotros, formando parte de la humanidad, somos salvados por las aguas del bautismo. Dos elementos únicamente para recordar en esto. Primero, la imagen del arco iris señala, para los judíos en esa época, ¿no? Ellos no entendían cómo se formaba el arco iris, no entendían nada del prisma, de la luz que se arma, de los rayos que surgen, de los colores. Entonces ellos lo miraban como un signo precioso en el cielo, ¿no? Y el cielo es obra de Dios y es el terreno de Dios, digámoslo así. Así que por lo tanto es una señal que el primero que la ve es Dios. Y entonces es interesante esto, ¿no? Que el arco iris sirve para que Dios recuerde. ¿Y nosotros? Nos recordamos de Dios, porque Dios tiene una memoria excepcional, ¿no? No porque anda recordando lo malo, sino porque recuerda amar, porque recuerda su misericordia. Segundo elemento que me parece importante, no volveré. Hay un juramento de parte de Dios, no volveré a destruir la tierra con el diluvio. Evidente, estamos aquí en el ambiente en el que vivía, se iba desarrollando el pueblo de Israel, y estas tradiciones de diluvio eran las propias del mundo mesopotámico, también en el mundo egipcio. Y entonces, claro, ellos tomaron este elemento, lo judaizaron, le dieron sentido judío y encontraron también ahí un camino para ver la mano de Dios. Pero es este Dios que se recuerda, que mira y se recuerda, y nosotros, viendo la cruz, deberíamos de recordarlo a Él. Vamos a la segunda lectura. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 22. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua.
Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Pedro explica entonces, utiliza la imagen de Noé, del diluvio y de los 8 que sobreviven para ejemplificar la imagen también del bautismo. Fantástico. Pero antes de llegar a esto, hay el punto de partida, ¿no? Cristo murió por nosotros, Él el justo, por nosotros los injustos, o sea, no merecíamos esto. Pero nos dice, murió y resucitó, pero habla de ese ínterin que nosotros señalamos precisamente cuando hacemos el credo, bajó a los infiernos. Cuidado, a los infiernos, con ese al final es plural, no al infierno. No fue allá a visitar a Don Sata. No andaba en esas. El Señor bajó a los infiernos, al lugar de los muertos, al Sheol, se dice en hebreo, al Hades, se podría traducir incluso en griego, pero no es propiamente eso. El lugar de los muertos, el lugar donde estaban los que todavía no habían escuchado a Jesús. Y por eso Él va y les anuncia esto. Les anuncia, también a ellos se les predica, porque desde tiempos de Noé ha habido algunos que pues no han aceptado la voluntad de Dios y entonces también a ellos se les predica, se les anuncia la salvación. ¿Para qué? Fíjense, y aquí viene la clave, ¿no? Me parece que esto es lo más hermoso de este texto. Pedro nos dice, ¿cómo logramos alcanzar a salvarnos? ¿Cómo es que alcanzamos que el bautismo produce en nosotros esa salvación? No por quitándonos, no limpiándonos la inmundicia corporal, dice él. No es una limpieza superficial, sino ¿de qué se trata? Para que vivamos, dice, con el compromiso de una conciencia limpia ante Dios. Ese es el punto. Una buena conciencia delante de Dios. Segundo, la fuente de que me debe llevar a tener una conciencia limpia es la resurrección de Cristo. Eso es. Que ya está en el cielo, que ha subido a la diestra del Padre y que de allí nos está esperando. Y está a nuestro lado también, ¿no? Pero nos está esperando. Entonces hay que vivir con una buena conciencia, con una buena conciencia. Eso debería de ser nuestra meta siempre. Yo tengo la conciencia serena, tranquila, porque vivo de acuerdo a la gracia que me ha concedido Dios por su muerte y resurrección. Y el Evangelio ya lo sabemos, ¿no? El Evangelio de las tentaciones en Marcos, en el capítulo 1, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Mateo y Lucas nos cuentan cuáles fueron las tentaciones y que Jesús, el diablo lo sube en el pináculo del templo, que lo sube a una montaña, que le dice, aquí no existe esto. Aquí es el relato más sencillo. Después del bautismo en el Jordán, el Espíritu impulsa a Jesús. Ojo, Jesús no va solo al desierto, sino que va impulsado por la fuerza del Espíritu. El 40 días, recuerden que es la imagen de los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, los 40 días que pasó Moisés en el Horeb, los 40 días que pasa Elías en el Monte Carmelo, o sea, es una imagen preciosa. El 40 es un número simbólico para Israel que indica un largo periodo de prueba, pero no porque está siendo probado, sino está siendo preparado. El pueblo de Israel se preparaba para entrar en la tierra prometida. Moisés se preparaba para recibir la ley. Elías se preparaba para volver a enfrentar a la Jezabel y a todo mundo. Eso. Entonces, el tiempo de retiro que hacemos nosotros, estos 40 días en el desierto espiritual, en los ejercicios espirituales, es para que nos preparemos a la Pascua, para que nos preparemos a tener una conciencia buena, una conciencia limpia. Y entonces, resulta que durante este proceso, como siempre, ¿no?, podemos ser tentados. Y el diablo no le gusta que estemos en gracia de Dios. Al diablo le estorba cada vez que uno de nosotros se acerca a vivir según Dios. Y por eso tenemos que estar ejercitándonos, el ejercicio de la limosna, de la caridad, la oración, el ayuno, que son los 3 ejes que hemos comenzado a vivir desde el miércoles pasado de manera más evidente,
precisamente para ejercitarnos, así como usted, hombre, se lo digo yo, que yo he perdido mucho de la resistencia, digamos, producto después del COVID, he quedado débil en algunos momentos y entonces hay que ejercitar, pero, ay no, pero como me canso, entonces dejo de hacerlo. No, 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 al contrario, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir para recuperar las fuerzas. Bueno, este es nuestro ejercicio, nuestro gimnasio durante el año litúrgico. Luego, fíjense, segundo elemento, ya lo hemos leído unos domingos atrás, porque el tercer domingo del tiempo ordinario de este año leímos este texto. Cuando, después de que arrestaron a Juan, hablábamos de eso, ¿no? Después de que Juan fue llevado, de hecho, pareciera como que se habla de que murió, pero sabemos que se trata del arresto, entonces Jesús comienza a predicar. ¿Y qué predica? La buena nueva, el evangelio de Dios, y yo se los decía, es de Dios, no es mi evangelio, no es el que a mí me gusta, no es lo que yo creo, es lo que Dios quiere que yo predique. ¿Y qué es lo que predica? Bueno, ¿se ha cumplido el tiempo? No, no porque se acabó el tiempo, ya estuvo. No, no, no. Es el tiempo de la plenitud. Y entonces por eso conviértanse, arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Eso es exactamente lo que nos dijeron el miércoles de ceniza. Qué bueno recordarlo. Porque el bautismo, conversión, arrepentimiento son los ejes que nos van a llevar durante toda la Cuaresma. Creer en el Evangelio es creerle a Él, es confiar en Él. Es estar seguros, usted confía en una persona, ¿no? Y entonces dice, yo le creo a esta persona porque yo le conozco. Si yo no conozco a Dios, si yo no conozco a Cristo, entonces puede que haya dudas. Por eso parte de los ejercicios espirituales de estos días es que aumente nuestra oración, nuestra relación con Él. Hablando de oración, les invito a hacer oración. Solo que esta está basada en aquellas tentaciones que ya conocemos de Mateo y Lucas. Pero igual, como las conocemos, vale la pena pues hacer esta oración. Cuando sea tentado por el hambre, no me dejes caer en soluciones fáciles, no a la gula, no a la pereza, no a la vida cómoda y satisfecha. Dame solo el pan nuestro de cada día. Cuando sea tentado por la fama, no me dejes caer en la soberbia, no a la imagen, no al orgullo, no a una vida ambiciosa y fácil. Dame solo la grandeza de tener hermanos y padre. Cuando sea tentado por el poder, no me dejes caer en sus redes, no al uso de su fuerza, no al dominio, no a una vida arrogante y prepotente. Dame solo el gozo del servicio humilde cuando sea tentado, por lo que sea. No me dejes solo con mi pena ni con mi osadía, y aunque no te lo pida, ni haya apreciado tu ejemplo y propuesta, dame tu segura compañía para andar por la vida. Y mientras caminemos por el desierto, que tu espíritu, solo tu espíritu, me empuje y guíe a los corazones y a los oasis en los que tú estás presente, aunque no lo invoque. No me dejes caer en estas ni en otras tentaciones. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz domingo y a ejercitarnos, a prepararnos bien para la Pascua.